Sean muy bienvenidos a la sexta jornada de pensamiento del Centro Humanista. Comienzo con el agradecimiento al Centro Internacional Demócrata Cristiano de Suecia por propiciar un nuevo encuentro y junto a este agradecimiento saludar a la distancia a Micaela Hollis, la directora ejecutiva de KIC, que por razones de fuerza mayor debió postergar el viaje y lamentablemente no nos acompaña en el día de hoy. Por supuesto, le agradezco a Lourdes Fuente y a través de ella a la Escuela de Política y Cura con la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, y aprovecho también agradecer al señor decano, doctor Roberto Arias, que también nos está acompañando en el día de hoy. En definitiva, también agradezco ahí a todos los presentes que veo que están conectados, Julio Castillo desde México, Jaime Amedrapo de Chile, había varias personas, Adrián Cirito del equipo de Cultura Democrática y también de la UCA. Acá todos tenemos parte del sombrero de la UCA también, además de Cultura Democrática. Había varias personas más que habían confirmado, Marina Elwin, que no sé si está conectada, pero bueno, desde ya agradecer por su interés desde Chile. Juan Miguel Mateo de Venezuela, veo que ahí está Cayetana también conectada, así que muchísimas gracias a todos. Y doy lugar al saludo de Micaela Hollis, que vamos a pasar el video en este momento con su saludo que nos envía desde Suecia. Si podríamos facilitar. La escuchamos. My name is Micaela Hollis. I'm the Secretary General for Christian Democratic International Center from Sweden. I was supposed to be there with you guys today. Unfortunately, my trip got cancelled and I'm very sorry for that. I hope to come in the very near future and I'm looking forward to meeting you then. Today at the Humanist Thought Forum, I know you guys are going to discuss the futures of democracy and Christian democratic values, and I'm wishing you all the best with that. This is a time in Europe and this is a time in Latin America that is very important for us Christian Democrats to stand up for our values. Today, winds are blowing from the right and from the left, and we need to hold on to what makes us important, and that is our roots in Christian values. So I'm wishing you all the best to find a good narrative and how you can stand up for Christian democracy and the right values and democracy in this time. Looking forward to hearing about your discussions, and I'm wishing you all the best and looking forward to seeing you soon. Bye. La teníamos a Micaela. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos. Antes de dar la palabra a los dos oradores del día, que van a dar como un panorama tanto de política como de la política económica del país y de América Latina, que nos van a ayudar con el debate, donde a todos vamos a poder contribuir. Voy a tomar un par de minutos para recordar lo tratado en este espacio, el sexto encuentro. Y la verdad es que en aquellos primeros encuentros revisamos el problema, en primer lugar, semántico de la identidad del humanismo cristiano del siglo XXI, en un contexto donde la política y la religión puede no ser tan efectivo como la transmisión del mensaje a la mayoría de la población. Y ante este dilema se habló de rescatar los valores de la cultura judeocristiana, comenzando con el concepto de persona, con su individualidad y espiritualidad, para poner en el centro de la política a la defensa de la dignidad humana, así como enlazar la vocación de servicio con un sentido de trascendencia, siempre en la búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad. Por otro lado, la aclaración de la palabra centro, que como bien lo indicaba en su momento Enrique San Miguel,
no se refiere a la distancia equidistante entre la izquierda y la derecha, sino justamente que el centro está en dicho concepto de la persona y en el sentido del humanismo integral humanitario. En este contexto de polarización, donde está exacerbada la lógica de amigo-enemigo, podemos encontrar puntos en común con conceptos que son apropiados por otras corrientes de pensamiento y la búsqueda de rescatar dichos conceptos que se han desvirtuado o quitado el sentido. Es parte de esta tarea que nos hemos propuesto como paso. El aprendizaje del diálogo interreligioso nos permite estar abiertos a un diálogo con actores sin renunciar a la propia identidad. Al contrario, resaltarla con apertura, fomentando la cultura del encuentro y la amistad cívica desde unos mínimos acuerdos. Rescatar los puntos en común que puedan contribuir al diálogo político sin dejar de ejercer la responsabilidad moral de señalar cuando se cometen abusos del poder y el Estado se convierte en instrumento para la destrucción de los derechos es fundamental. La contribución que realizó en su momento Campagnoli en este espacio de Sin Justicia no hay república, venía a colación de ello, o bueno, sin duda el principio de subsidiariedad que se vuelve imprescindible de ser incorporado en el discurso diario de los líderes políticos y sociales en nuestro continente. Recordemos las palabras pronunciadas por Benedicto XVI en el Parlamento alemán, que es servir al derecho y combatir al dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político. Entre otros aportes que nos legó a Benedicto XVI sobre el progreso y la cultura de paz y justicia, que además también había trabajado en su momento Juan Miguel Mateus en aquel encuentro del 12 de diciembre de 2022 en la exaltación de la cruz. Asimismo, hemos reafirmado la necesidad imperiosa de contribuir a la tarea de formación ciudadana de las nuevas generaciones y de los nuevos actores que se han visto compelidos a involucrarse en la competencia política y hoy ocupan cargos públicos sin tener la preparación técnica ni teórica para defender los pilares de la democracia en nuestros países. Para quienes tienen buenas intenciones de involucrarse en política, puedan hacerlo en forma responsable. Es oportuno recordar la advertencia hecha por Mauricio Devoto, que se encuentra aquí nuevamente con nosotros, aún vigente del peligro del adoctrinamiento político y la ocupación que han hecho de la educación cívica en las escuelas, que están limitando las nuevas generaciones en el pensamiento crítico. Ya en el segundo encuentro se debatió sobre la necesidad de adecuar el discurso para hacérselo llegar en forma clara y concisa a los jóvenes, por los canales de comunicación ayornados para tal fin. Sigue siendo imperante el desafío de hacer atractivo estética y semánticamente lo que es bueno, de ir contra lo políticamente correcto y defender la verdad. Jorge del Oro, en su presentación de Comunicación Ética para la Movilización Ciudadana, advirtió el problema de la expropiación de la historia y de la experiencia, la tergiversación de los conceptos y el vacío de contenido, y el uso del lenguaje de las distintas ideologías que contribuyen a la polarización y que ganan posicionamiento erosionando a la democracia a partir del uso de dicho lenguaje. Recapitulamos los 4 principios del espectro de la centralidad humanista dados por Enrique Samuel: primacía de los derechos humanos, participación, cultura de la subsidiariedad, igualdad de oportunidades y el Estado de Derecho. Vale la pena también recordar ese compromiso de Lima que hicimos hace 2 años, que fue el compromiso de la responsabilidad en el proyecto de vida del otro, la liberación de la democracia de liderazgos mesiánicos o del caudillismo, el compromiso con la pluralidad de liderazgos, la colegiación de trabajo político y la concepción del servicio público como una tarea que se emprende en equipo, el compromiso con la necesidad de un orden público. No hay libertad sin orden y sin seguridad. El compromiso con el poder del pueblo para la libertad. Somos pueblo, capaces de hablar con nuestra voz, que nadie se erija como nuestro supuesto portavoz. El compromiso con la integración de todos los intereses sociales, el compromiso con la libertad de enseñanza, del diálogo libre y sin condiciones, con el fomento de la economía humana. En este último punto, lo seguimos desarrollando en otro encuentro que fue con la participación de Marcelo Recico, que
nos acercó y nos recordó también los fundamentos de la economía social de mercado. Adriana Cerito, que también está ahí conectada con el rol de la empresa para fortalecer el humanismo, y Javier García Moritán, de la importancia de la colaboración con otros actores, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, que pueden generar un vínculo para defender la dignidad de la persona, promover un desarrollo sustentable. En ese sentido, postulamos como espacio de la economía humana con 10 postulados, pleno apego al Estado de Derecho, el respeto a los equilibrios macroeconómicos. Los países no pueden gastar más de lo que tienen, eso es parte de la responsabilidad política. La práctica del principio de solidaridad, el respeto a la propiedad privada, un mercado libre de competencia, con la aplicación del principio de subsidiariedad, la regulación, libertad económica, respeto a los derechos de los trabajadores, igualdad de oportunidad, integración y cohesión social y la estabilidad institucional. Entonces, un par de declaraciones antes de proseguir, eso fue básicamente el resumen a grandes rasgos con cada uno de estos temas. Los hemos tocado en profundidad, pero simplemente recordar de lo que se ha abordado hasta el momento. Como aclaración, que ante este contexto de polarización postulamos un renovado precio por el pluralismo de la vida social y política sin caer en la trampa del dialoguismo e instrumentalización del diálogo, y por otro lado que no se construye juzgando, como veníamos a seguir, o juzgar, por lo tanto no estamos para descalificar a la persona. Eso como premisa. Y para finalizar, que para reconstruir la alianza de la experiencia política y recuperar el sustrato comunitario que toda comunidad necesita, debemos entender la conducta, movilizar la atención, el interés y el compromiso de cada uno de los actores, orientar la toma de decisiones y considerar las exigencias intelectuales y emocionales pertinentes a este mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo en el siglo XX. Así que, bueno, dicho esto, como introducción, le doy la palabra a nuestros oradores, en primer lugar a Lourdes, que fue directora de la Escuela Política del Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA y doctora en Relaciones Internacionales, y luego va a tomar, hacer uso de la palabra el doctor Marcelo Resco, el director del doctorado de Economía de la UCA, y bueno, es investigador de distintas instituciones, como fue la Universidad de Colonia en Alemania y el Centro de Así que, ustedes, ¿arranco yo? Sí. Bueno, buenos días a todas, a todos, a los que están conectadas. Gracias, Micaela, por la invitación y por invitarnos a ser parte de este debate que me introduje a partir de esta charla de hoy, que me parece muy interesante y muy pertinente en estos tiempos de tanta confusión y tanto hedonismo en el trato de los temas. Así que bueno, mi idea era compartir un poco cómo veo esto desde la política, ¿no? Lo que me había pedido Mica. Así que voy a hacerlo. Ella me decía, hablamos de la política en tiempos de polarización, ¿no? Un poco pensar la política. Y me parecía que en algún punto, creo que es algo de lo que vienen debatiendo, yo lo voy a dar rapidito para mostrar cómo lo veo, desde dónde lo veo yo. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos desde la política es la diversidad. Justamente las sociedades se volvieron muy diversas, se acabó el discurso homogéneo, se acabó una sola manera de ver las cosas. No se pueden definir naciones ya por una etnia o por un lenguaje, estamos todos muy mezclados. El alcalde de Londres musulmán, el CEO de Apple, o sea, de alguna de las empresas internacionales es indio, o sea, estamos todos mucho más mezclados. Y eso no es solo personas, sino son culturas detrás de todas las personas. En general empiezan a ver en las juventudes binacionalismos o trinacionalismos. No son solo dos pasaportes. Muchas veces, en el caso por ahí en Argentina, es más el segundo pasaporte por
por mis ancestros, pero en general yo he tenido en mi casa un pasante que decía que era Mexican American, y cuando yo le decía, pero ¿qué te sentís más? Era Mexican American, y qué himno, y era Mexican American, no es que era mexicano o americano. Entonces, creo que eso cambia muchísimo la manera de entender lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? Por otra parte, es una sociedad muy empoderada. O sea, que tiene mucha capacidad de movilización, pero no como las veíamos antes, se movilizaba con un fin político, con un líder que negociaba. Son sociedades que cuando se movilizan tienen un montón de demandas y lo único que quieren es que a quienes van la demanda, que casi siempre es la política del Estado, las contesten, no quieren tomar el poder. Entonces es una sociedad empoderada que habla, pero que no quiere resolver ella los problemas, sino quiere que se resuelvan, ¿no? Que los resuelva quien los hace. Y por otra parte está esto que dice Eric Sandler, que es el tema del individuo tirano, ¿no? El individuo es de que con el celular y con la computadora puede expresar tanto y decir tanto y multiplicar sus mangas en cualquier lugar. Y creo que acá, me parece que está en el corazón de todo esto, es que se rompió la comunidad. Y yo creo que ese es el corazón de todo, o sea, la pertenencia a la comunidad, el desapego de los actores respecto de la comunidad en la que viven, y la pérdida de sentido de pertenencia. Quiero decir, mi destino no va con el de mi país, le pasa a un sector que es el sector que tiene más poder y más capacidad de generar cambios, puede decir qué mal le va a mi país y no le afecta directamente. Eso genera un desapego y muchas veces un descompromiso, o sea, porque en algún punto no me compete. Esto es muy exagerado lo que voy a decir y lo digo sin juicio, pero realmente sin juicio, pero si los 7 millones de venezolanos estuvieran en Venezuela, no sé si se sostendría, si no se podría ver, o sea, cuando la manera de resolver es resolver la mía sin la comunidad, y vuelvo a decir, no lo digo con juicio, digo qué es lo que está pasando, que siento que es lo que está pasando, empieza a pasar que la comunidad sufre la falta de actores que requieran que esa comunidad se cambie. Y eso da lugar, creo, que es una de las razones por las que aparecen los fundamentalismos, los nacionalismos, las maras, la necesidad de volver a pertenecer a algo. Que, esto es una digresión, yo creo que Argentina está bastante salvada, salvada entre comillas, en este tema comunitario, por la gran cantidad de comunidades intermedias que tiene. Yo juego al vóley, la gran cantidad de clubes de barrio, las cooperativas, los sindicatos como clubes, no estoy hablando de la dirigencia, sino lo que significa para las personas la pertenencia y la posibilidad de irse de vacaciones y lo que se resuelve en esos lugares en algún punto reemplaza la idea de comunidad. Pero sobre todo, me parece que lo que más afecta, lo que más está afectando a la comunidad es la pérdida de confianza. Es decir, no solamente no hay sentido de pertenencia, sino que yo no confío en ninguno de los actores que participan. No es lo mismo decir los pobres que mis pobres, los empresarios que mis empresarios, las sindicalistas que mis sindicalistas. Cambia completamente el enfoque de lo que yo voy a hacer. Y es porque yo no confío ni en mi vecino, ni en el empresario, ni en el sindicato. No hay confianza en relación a que todos pertenecemos a lo mismo. Y eso llevó a una pérdida de confianza también en lo que nos organiza, que hace un tiempo se llama Estado. O sea, se perdió la confianza en lo que nos organiza para hacernos vivir mejor. Y se perdió la confianza en lo que nos conduce, que es la política, que es lo que aparece para conducirnos hacia un mejor lugar en beneficio de todos. Y lo que generó todos estos puntos para mí es el reino de las causas, lo llamo yo. Como el ser humano necesita una pertenencia, esta idea que nosotros tenemos los valores humanos es porque sabemos que el ser humano es social y necesita pertenecer. Todos queremos nacer y morir en una familia, para empezar, ¿no? Ese es el primer lugar, cualquiera sea el tipo de familia que sea. Y por otra parte,
como falta eso, entonces aparecieron las causas. La causa feminista, la causa de los derechos humanos, la causa de las ballenas. Soy capaz de dar la vida por las ballenas, pero no por mi patria, porque mi comunidad es mi causa. ¿Qué pasa con las causas? Que es lo que ha disparado el algoritmo y el cibermundo en el que nos movemos. Las causas pueden tener un líder, los instagramers, pero solo tiene followers, no hay conversación, no hay incomodidad, no hay ningún tipo de... no hay incomodidad que significa vivir en comunidad. Y ahí aparece lo que vos mencionabas, que lo deben haber tratado mucho, esto que cruje entre la identidad y el pluralismo, ¿no? Porque en algún punto cuando uno adhiere a valores como los que nosotros adherimos, pensamos que ahí está la verdad y eso es lo que es mejor para los hombres. Pero resulta que nos empezamos a encontrar, y en esto creo que ustedes lo están viendo, pero el diálogo interreligioso es el que más nos puede enseñar, con visiones y miradas muy, muy diferentes, que a veces nos generan hasta muchas contradicciones. Entonces, ¿cómo generar identidad en ese lío? Yo creo que una de las raíces, independientemente de la crisis de la política, una de las raíces de la crisis de los partidos políticos está también en cuando empieza a integrar estos individuos empoderados, estos actores empoderados, en un mismo colectivo que le cuesta definir, bueno, pero ¿qué es lo que nos une a todos, no? Y aparte, esto también se nota mucho ahora en la Argentina, pero está muy en el germen de la justificación de la autocracia, además de la eficiencia, que creo que ustedes ya lo trataron, es esta cosa de que cuando el autócrata tiene mis valores, y bueno, pero son buenos para la comunidad, entonces empieza a justificar alguna cosa porque los otros actores están tan corruptos. Me acuerdo hace muchos años cuando Fujimori desarmó el Congreso. Y la verdad que el Congreso peruano en ese momento, no sé si hay algún peruano acá, pero era un sinfín de intereses. O sea, cualquiera podía justificar eso. Sin embargo, empezábamos a socavar la democracia. Digo, pues Fujimori se volvió lo que se volvió, ¿no? Pero quiero decir, hay un punto, ahí hay una tensión. Hay un libro que se escribió hace poco acá, no sé, Roberto, ¿me podés orientar? El que él vio todos los documentos de la Iglesia sobre los 70. La verdad de los aranibres, que un poco plantea que uno de los conflictos que tuvo la Iglesia con el gobierno militar tuvo que ver con lo valórico. Digo, ahí hay un tema que nos compete también como defensores de los valores cristianos, que es hasta qué punto, no volver de Inquisición, ¿no? Donde nos juegan esos valores en términos de que sabemos y creemos que es lo mejor para la sociedad, pero estamos convencidos que no es conveniente que nos imponga un autócrata. Digo, eso es un lugar por el que hay que pasar. Bueno, esto yo creo que ya hablaron, no me quiero centrar, la debilidad del Estado-Nación creo que tiene mucho que ver con esta sociedad empoderada, que sobredemanda y que lo que nos organiza, que es ese Estado, se va quedando como chico y van pasando muchas cosas fuera de él, ¿no? Hay bienes públicos fuera del Estado hoy, para decir la criptomoneda, pero Amazon creó su tribunal de ética, o sea, están pasando cosas fuera del Estado. Y el Estado, además, a esa sociedad tan demandante no tiene capacidad de darle respuestas. En América Latina esto es mucho más grave, porque los Estados no son burocráticos, es decir, no son profesionales. No sé si trataron bien este tema, pero es un tema que hemos charlado bastante con Marcelo en algunos otros eventos. Son Estados no profesionales y muy dominados por los políticos de turno. Se nota mucho ahora en la Argentina cuando llega un gobierno que no tiene gente para poner. O sea, no hay el director de un hospital, no es alguien que es un amigo o es un médico amigo del político de turno. Todo eso debilita mucho el Estado porque lo hace poco eficiente. En los países europeos puede haber una crisis política, de hecho la hay, uno lo puede ver en España, por ejemplo, pero los bienes públicos siguen asegurados. O sea, no hay una crisis de bienes públicos. Entonces creo que
Eso acá es muy fuerte, pero sí ver que el Estado está tercerizando funciones, hasta lo militar lo está tercerizando, las empresas, compañías privadas. Y ahí es donde se ve mucho este quiebre, lo que decía antes, de los ciudadanos globalizados y los no globalizados, ¿no? Hay una autora que dice Worse is Worse. O sea, los que sí pueden vivir afuera y pueden desentenderse del destino de su país, y los que solo dependen del país, porque ahí también está el germen de los fenómenos como Trump, ¿no? Esos que ven la globalización, pero a ellos no los toca. Y bueno, y por supuesto la crisis que significa el sistema democrático en términos de, que lo han tratado un montón ya, ¿no? La no eficiencia que está demostrando la democracia, sobre todo en los países del sur, la falta de representación, este individuo tan empoderado, ¿quién lo representa? ¿Quién me representa a mí? ¿Una jugadora de vóley, una mujer, una doctora? ¿Cómo nos representamos? ¿No? O sea, no al ver el partido político que antes, ¿cómo se genera la representación? Una de las grandes discusiones para los acuerdos tiene que ver con eso. ¿Quién me representa en el acuerdo? Si la CGT arregla con los empresarios, ¿están representados todos los trabajadores? O sea, ¿cómo generamos representación en una sociedad tan fragmentada? En Europa casi todos los gobiernos son de coalición porque se fragmentaron los partidos justamente por esto, ¿no? Y sobre todo se perdió la confianza, al convertirse la confianza en el Estado, en lo que nos organiza, y yo no sentirme parte de ese Estado y desentenderme, creo que ahí hay un punto fuerte. Y después, bueno, la real crisis que tiene quienes nos conducen, que es lo que llamamos la política, que además de haberse vuelto una especie de corporación que juega sus propios intereses y que nadie los vea como quienes nos conducen a un bien mejor, también tiene esta dificultad, vamos a suponer que lo hace que es un servidor público quien lidera la política en favor. ¿Cómo se conduce un colectivo que no lo quiere ser? Si yo no me siento parte, ¿cómo hago para conducir esto? Si yo cuando me siento con cada uno de los actores para articular, cada uno juega la propia, no se siente. Yo con los alumnos siempre hablo mucho de la selección porque me parece que es muy expresiva de lo que eso significa en términos colectivos. Yo soy de Boca, digo, Julián Álvarez con la camiseta de River, quiero que le vaya mal, pero cuando se pone la Argentina es un ídolo, si todos nos ponemos la camisa argentina, hay una conciencia de equipo que genera mucho. Y bueno, y después, por supuesto, algo que nos cruza, que nos duele, que nos lastima y que nos sentimos cada vez más impotentes como comunidad es la desigualdad, ¿no? La cada vez mayor desigualdad, que además genera esto, al no ser mis débiles, a no pertenecerme a mí, la solución es incómoda. No es parte de lo que yo quiero, sino algo que tengo que resolver y sacarme de encima. Eso en Europa supongo que tiene más que ver con las migraciones, por ejemplo, pero o sea, se traslada en ese lugar, acá nos toca a nuestras propias poblaciones, ¿no? Y bueno, y por otra parte hay todo un mundo con el tema del ciberespacio, porque yo creo que ahí es un lugar donde estamos mucho más tiempo, los jóvenes viven en ese espacio de una manera, todo pasa ahí, hoy se comercia, no solo se intercambia bienes, sino el tema de la ludopatía, los juegos, todo está pasando, la comunicación, los sistemas empiezan a estar todos dentro del ciberespacio. Entonces, y ahí el Estado no tiene una competencia igual, o sea, lo que nos organiza, ¿cómo nos organiza? ¿Cómo se juegan los intereses ahí? Entonces, me parece que ahí, y eso sumado a que la cantidad de actores que empieza a ver a nivel global, digo, no me quiero meter mucho en esto, pero la realidad es que ya no son los estados nada más. O sea, hoy la posibilidad de personas como Elon Musk, que le da internet a un país para que esté en guerra, o que puede poner un cohete cuando no está todavía normado el espacio, todas las compañías que tienen más datos que los estados, ¿no? Todo eso, el hecho de que se nos corte WhatsApp no nos podamos comunicar y solo una empresa lo pueda recuperar, no un estado, ¿no? Como que ahí hay un montón de cosas que nos están desafiando. Entonces yo solo quería dejar algunas ideas anti-polarización en este evento, pero para pensarla juntos, ¿no? Yo creo que la democracia como sistema, como valor, hay que militarlo.
O sea, no es solamente... y para militar hay que militar la pertenencia. O sea, tenemos que militar el ser argentinos y argentinas. Es decir, cuando en el caso nuestro, ¿no? Cada uno en su lado, de ser nuestra región o ser del sur, pero en el punto de que cuando el del otro lado, con el que estoy debatiendo, de repente dice que tiene mi camiseta, yo cambiar la manera de hablar. Porque estamos pensando en el mismo lugar, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver incluso con las formas, me parece. Vestirse de blanco y celeste, yo supone ceder, aceptar e incluir. Una cosa que nos cuesta muchísimo cuando tenemos ideas con convicciones tan profundas, porque es tanto más fácil estar iguales, tanto más fácil, que yo transito un montón de lugares donde nos juntamos diferentes. Hace muy poquito fuimos a San Francisco con un grupo de políticos completamente diferentes que nunca se hubieran juntado. Para decirles, bueno, no voy a decir porque son internacionales y no los conocen, pero fue tan impresionante simplemente el tipo de conversación que se generó cuando vos te reconoces como argentino afuera, porque si estás acá por ahí te das cuenta. Entonces creo que ahí faltan muchas experiencias comunes que nos pongan enfrente de eso, ¿no? Y reconocer al otro como parte de lo mismo, que ese es el punto, me parece, ¿no? O sea, que somos parte del mismo lugar. Y después construir oposiciones no destructivas, que para mí es la parte más difícil porque, como estamos viendo desde la comunicación, siempre te tienden a polarizar, ¿no? Yo decía, vas a la marcha. Nosotros tenemos ahora el jueves una marcha por las universidades acá en la Argentina. ¿Vas a la marcha o no vas? Es todo un debate en realidad hoy, porque como te extreman tanto, y como los que van a la marcha no todos piensan igual, todo eso está en juego, ¿no? Es como, ¿desde qué lugar se construye una oposición constructiva? Si me opongo, ¿dónde me pongo cuando me opongo, no? ¿Cómo construyo una oposición que suponga en un gobierno el mismo amor por la Argentina? Es difícil. Acentuar los comunes y trabajar la confianza. Yo creo que si no trabajamos la confianza, eso es lo más difícil. Yo lo estoy diciendo en algún grupo político que empecé a meterme. Si no confiamos entre nosotros, la primera es la chiquita, pero después es confianza, confianza, confianza. Aunque pierdas, hay que construir la confianza, porque sin confianza no puedes recuperar la confianza de la sociedad en lo que vos decís. Y yo creo que una llave muy importante es comprometer a mujeres y jóvenes como protagonistas. Yo no milito tanto el tema del feminismo, pero sí creo que cuando son diversos los grupos, o sea, cuando todavía hay mucho lugar de la política que no tiene esta diversidad de juventud, de mujeres y hombres. Cuando es diverso es mucho más rico lo que sale. No hay ninguno que predomina sobre otro, sino se genera una interacción diferente, porque aparecen miradas diferentes. Y eso significa generar protagonismo de esas nuevas mujeres, esos nuevos jóvenes y esos nuevos personas que no están en la política, sea cual sea, porque a veces también puede pasar que las ONGs han estado muy desentendidas de esta idea de comunidad, solo en defensa de su propio interés, que está bien porque para eso se crearon, pero hay una necesidad de comprometernos todos los actores en la bandera, en el caso mío Argentina, pero en las banderas de nuestros propios países. Y por último, creo que es muy importante construir estados burocráticos. Creo que uno de los grandes temas que hay que hacer es trabajar la profesionalidad del Estado. Es un tema que a ningún político le gusta, nadie se quiere meter, pero lamentablemente desde las universidades, de algún lugar hay que generar eso, porque eso es lo que nos asegura un mínimo de provisión de bienes públicos vinculadas a una comunidad organizada y no tanto a quien la conduce, que es lo que estamos en crisis. Me quedo acá para no seguir monopolizando. Gracias. No, está perfecto, Marcelo, te escuchamos. Gracias. Bueno, buen día a todos. Gracias a los organizadores por la invitación.
para ser uno de los expositores, así que bueno, es un honor. Yo traje una presentación de PowerPoint, pero poder verla aquí, no me traje una laptop, pero el tema que conversamos con Micaela cuando organizamos el evento era un poco un panorama de la situación económica de las economías de Latinoamérica y bueno, desde nuestra mirada, ¿no? La mirada de la economía social de mercado. Me pidió un poco Micaela que lo tradujera al inglés porque había personas del exterior viendo. Lo traduje especialmente para eso, así que pueden haber pasado algún que otro error, tengan calidad, ¿no? Así que bueno, tengo 2 o 3 diapositivas sobre la situación internacional y después que son sobre todo datos con una interpretación y después la situación de Latinoamérica también parecida, ¿no? Con un poquito más de interpretación y también con varios datos, así que espero que les interese y bueno, nos pueda dar un marco para después discutir distintos temas, ¿no? Por supuesto que detrás de esta aparente descripción también hay como una interpretación, ¿no? Que obviamente la podemos discutir también, bueno, acá esta diapositiva trae un poco un tema que para mí me parece muy importante para entender qué está pasando en la economía internacional y muestra un poco el aumento de las tarifas de Estados Unidos a China, ¿no? Y es la guerra comercial, se ha llamado así, entre Estados Unidos y China. Si ven la guerra de color azul, eran los aranceles antes de esas medidas y después en rojo un poco el aumento de esos aranceles, digamos, después de las medidas. Una cosa muy significativa es que tanto el gobierno de Trump, que inició esta política, como el de Biden, que obviamente pareciera que son el agua y el aceite, continuó con la misma política, ¿no? Así que podemos decir que es una política de Estado hasta el momento. Vamos a ver qué pasa después de estas elecciones, pero esto es muy significativo porque a mí me parece que cambia cualitativamente lo que nosotros llamamos la globalización, que era el contexto que tenemos hasta el momento. Una más. Entonces, gracias. Entonces, acá hay una gráfica de muy largo plazo del Fondo Monetario Internacional, de 1870 casi hasta la actualidad, y muestra un poco la historia de las globalizaciones, ¿no? Es el coeficiente de apertura, o sea, la relación entre el comercio internacional y el producto. Las épocas en azul es la época que el comercio crece en relación al Producto Bruto Interno sumado de los países, y las épocas en rojo son las que decae o se estanca, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos 2 periodos de globalización, que la curva asciende, 1870-1910, una primera globalización, podemos decir, liderada por Gran Bretaña en aquel entonces, el liberalismo del siglo XIX, y bueno, después un periodo de la primera mitad del siglo XX donde todo eso entra en crisis y colapso, ¿no? Bueno, tenemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Revolución Rusa, ¿no? Así que bueno, un periodo de contracción muy fuerte. Eso puede pasar, ¿no? Que se contraiga el comercio, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la segunda posguerra en adelante, tenemos un periodo largo de crecimiento del comercio internacional, con 2 periodos, 1950-1975, digamos, 80, un comercio más administrado, y después la época que nosotros llamamos la globalización, ¿no? El periodo donde, bueno, se imponen más las ideas del libre comercio, el libre mercado, etc., ¿no? Ahora, ¿dónde estamos nosotros? En la meseta, en rojo, a continuación. Esto más o menos para algunos arranca en la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, el estancamiento del crecimiento, digamos, del comercio internacional. Y bueno, después viene este tema de la guerra comercial, ¿no? Bueno, después viene la crisis del COVID, que ahí hay una caída más significativa. Pero bueno, la gran pregunta es cómo continúa esta historia, ¿no?
retomamos la senda azul o se establece esta meseta con altibajos, ¿no? ¿Vamos a seguir en un periodo rojo o se retoma la globalización que supimos conseguir, ¿no? Esta es la gran pregunta hoy. Y bueno, en general, cuando sucede bueno, ahí en los 70 hubo una meseta y después se recuperó, ¿no? Así que bueno, esa es una pregunta. Hay algunas cuestiones, elementos centrales de la estructura de la economía internacional, la cuestión geopolítica, y después está esta cuestión de la política económica de Estados Unidos, que es muy significativa, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, acá una cosa que en definitiva es el dato de lo que estuvo, que refleja un poco muchas de las cosas que estuvo contando Lourdes y que lo describió tan bien y con muchísimo más detalle, pero es que a nivel internacional, según Freedom House, digamos, los países, que clasifican los países en 3 categorías: libres, medianamente libres y menos libres, digamos. Desde el año 2006 en adelante, los países que pasan de las categorías libres a las menos libres son mayores, que son las barras naranja, le ganan a los países que pasan de menos libres a libres, ¿no? Según los indicadores que toman, ¿no? Una más, por favor. Ahí tenemos un mapa, tenemos las zonas en verde, son las zonas libres. Después están los parcialmente libres en amarillo y los no libres en violeta, ¿no? Así que bueno, nosotros en el hemisferio occidental, como a veces se dice, estamos en una zona relativamente libre, y Europa también, ¿no? Así que bueno, este es más o menos el mundo en que estamos. Y una más, por favor. Y acá pueden ver la medida económica de lo que representa esto, ¿no? Si tomamos el Producto Bruto de los distintos países en verde y lo ponemos ahí en azul, esa es la capacidad económica de los países libres. Después tenemos en gris los parcialmente libres y después tenemos en negro, digamos, los otros, ¿no? O sea que es una capacidad de influencia sobre la economía internacional creciente también, ¿no? Así que bueno, estos son desafíos, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, ¿cómo se interpreta el cambio de política en Estados Unidos a la guerra comercial? Bueno, a mí me parece que esta diapositiva muestra bastante bien un elemento muy importante. Ahí no se ve bien, son 2 planiferios. El de arriba es el año 2000, y el de abajo es el 2020, y refleja en rojo si los países que tienen un intercambio mayor con China que con Estados Unidos. Y en azul, los que tienen un intercambio comercial mayor con Estados Unidos que con China, ¿no? Entonces, si tomamos el planiferio de arriba, que es casi todo azul, y el mundo se pone todo colorado, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó en 20 años, y por qué también Estados Unidos está viendo que, me da la impresión a mí, ¿no? Que la globalización estuvo favoreciendo más a China que a Estados Unidos. China es una potencia exportadora y también es como tiene un impulso muy fuerte de la industria manufacturera, es un consumidor muy ávido de alimentos, materias primas, energía, etc. Por lo tanto, es un gran importador también, ¿no? Entonces, por eso pasa algo raro hoy, que Estados Unidos empieza a adoptar una política más proteccionista que antes y China habla de expandir el comercio, ¿no? Y Xi Jinping habla mucho del win-win, ¿no? Una sociedad que mejor para todos quiere decir más comercio, porque eso beneficia sobre todo a China, ¿no? Y Latinoamérica, donde estamos nosotros, tenemos una economía mucho más complementaria con China, sobre todo Sudamérica, que somos un gran proveedor de materias primas y alimentos. Tenemos una economía más complementaria con China que con Estados Unidos, ¿no? Pasa un poco diferente de México para arriba, Centroamérica, que bueno, está integrada en las cadenas de valor con Estados Unidos y Canadá, sobre todo por el NAFTA en México, ¿no? Una más, por favor. Bueno, entonces, ¿qué conclusiones? Bueno, hay una especie de proteccionismo selectivo de parte de Estados Unidos que está cambiando un poco el contexto de la economía internacional.
Esto está haciendo también que China se ralentice su crecimiento. De las décadas de crecimiento de 10, 11% anual, estamos alrededor del 4, ¿no? 4,5% anual. Ha bajado el ritmo de crecimiento a la mitad, y eso quiere decir que la economía internacional se frena. Y que los precios de los commodities, que son muy significativos para nosotros, tienen en esto una variable débil, ¿no? Una más, por favor. Hay también un cambio muy importante en lo que se llaman las cadenas de valor global. En inglés se ha llamado friendshoring o nearshoring, ¿no? Es decir, traer los eslabones de las cadenas de valor de las grandes corporaciones internacionales, pasarlas de China a otros países. Sobre todo está pasando mucho con el sudeste de Asia, India y México, que son los beneficiados de esta relocalización. Y por otro lado, hay un cambio en los patrones del comercio de China, ¿no? Que sobre todo tenía como grandes clientes Europa y Estados Unidos, y de la crisis de las hipotecas para acá fue cambiando a otros. Está creciendo mucho el comercio con el sudeste de Asia, con Asia Central y con Rusia, ¿no? Así que la región del sudeste de Asia es una de las que tiene el potencial de crecimiento mayor. Así que cuando doy esta conferencia para gente que son exportadores en Argentina, este es el norte, ¿no? Y los precios de los commodities, que son tan importantes para nosotros. Acá hay dos tendencias, ¿no? Una economía internacional, una China creciendo menos, más proteccionismo, una tendencia a la baja. Por otro lado, tenemos el aumento de los conflictos militares, que hace que las materias primas sensibles como la energía, los alimentos, etcétera, puedan subir, ¿no? Entonces, pueden subir los precios, pero no son las buenas razones, y nosotros nos gustaría que baje el conflicto, ¿no? Por otro lado, la economía internacional está más ralentizada, ¿no? Eso es un poco una composición de lugar para la región. Una más, por favor. Bueno, Latinoamérica en general, nosotros estamos en Argentina y somos un poco una excepción en eso, ha encontrado un sendero de estabilidad macroeconómica, que como dijo muy bien Mica en su presentación, es un componente importante de una economía humana, ¿no? En términos muy groseros, la estabilidad económica quiere decir no tener mucha inflación, que eso lleva a la gente a la pobreza, y no tener mucho desempleo, que eso también lleva a la gente a la pobreza, ¿no? El problema de la polarización es querer combatir uno de los problemas macroeconómicos sin combatir el otro, ¿no? Es lo que nos pasa con los regímenes a veces tuertos, ¿no? Que ven un problema y no el otro, y bueno, nos llevan de uno al otro, ¿no? Entonces, ha habido mayor estabilidad, la inflación ha sido controlada en la mayor parte de los países, salvo Argentina, Venezuela y algún otro, ¿no? Y eso ha sido un avance importante en la región. Siguiente, por favor. De todos modos, bueno, tenemos esta dependencia en las materias primas, sobre todo de Centroamérica para abajo, y las mejoras sociales del crecimiento económico de Latinoamérica por esta mayor estabilidad macroeconómica se están frenando, ¿no? Esto es un desafío obviamente económico y también político, ¿no? En la siguiente creo que tengo algunos datos. Bueno, acá tenemos el crecimiento de varios de los países de la región, con crecimientos muy impresionantes, 2012-2022. Fíjense, Argentina y Brasil, que son dos de las economías más grandes, no tan bien, Brasil un poquito mejor que Argentina. Siguiente. De todos modos, Brasil y México siguen siendo las economías más grandes, Argentina conserva el tercer lugar, y hay algunas economías que van ascendiendo, ¿no? Venezuela descendiendo, ¿no? De los años 80 al 2022. Siguiente. Bueno, acá hay que abusar un poquito la vista. Esto es pobreza y pobreza extrema, ¿no? Según CEPAL, 1990-2023. Si ustedes se fijan, 1990, 2002 y 2010 cae mucho la pobreza, ¿no? Del 51,2 al 31,5, ¿no?
como unos 20 puntos, ¿no? O sea, eso muestra el éxito social de la región en ese periodo. Pero bueno, a medida que se va estancando el comercio internacional, hay menor crecimiento y se ha estancado la mejora, ¿no? Ahí hay un aumento de la pobreza alrededor de 2019, unos puntos por la crisis del COVID y 21, ¿no? 19, 20, 21, eso es un poco el impacto del COVID y después viene descendiendo, pero todo muy suave en una nueva meseta, ¿no? Entonces esto también, la población ha mejorado social y económicamente en muchos países, pero ahora siente que hay un estancamiento, ¿no? En la mayoría de los países. Adelante. Y bueno, y acá tenemos el gasto social que ha crecido suavemente acompañando esto, ¿no? El gasto social público, ¿no? Este es el promedio de la región en 3 sobre el PIB, ¿no? La línea más importante es la naranja, que bueno, muestra un pico importante alrededor de 2019-2020 por toda la política del COVID, ¿no? Y de las cuarentenas. Pero bueno, viene en un suave aumento, ¿no? A ver, esto es alrededor del... Bueno, ahora no lo distingo bien, ¿no? Bueno, después está el Caribe en celeste, América Latina, el porcentaje del gasto público sobre el eje derecho es alrededor del 70% del gasto público, y el Caribe, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, este es un gráfico de los precios, la evolución de los precios de los commodities, con lo que yo les decía, está un poco más inestable. Si ustedes ven del 21 al 23, está en un nivel, después sube, eso es la guerra de Ucrania, sobre todo, y después se estabiliza en parte, ¿no? Tienen energía, metales, agricultura y el índice general en verde, ¿no? La siguiente muestra un poco los principales productos de exportación de cada uno de nuestros países, ¿no? Y si ustedes ven, Brasil, Argentina y Paraguay es soja, si ven Perú y Chile debe de cobre, calculo, petróleo, más en el norte, ahí Colombia, Ecuador, Venezuela, así que somos países dependientes de la exportación de commodities, ¿no? México ya es diferente, creo que tiene transporte y maquinaria como principal rubro, ¿no? El celeste clarito. Ven que ya la estructura de producción es diferente y Centroamérica pasa otro tanto. Sí, adelante. Bueno, estamos llegando hacia el final, no sé cómo voy con el tiempo, pero me dicen si no. Bueno, acá tenemos las proyecciones según el Fondo Monetario de el Global Economic Outlook de este año. Y lo importante para nosotros es lo que dice ILAC, ¿no? Que es Latinoamérica, pero si se fijan, son las proyecciones que tenía el informe de 2008 para los próximos 5 años, el informe de 2019 para los próximos 5 años y el del 24 para los próximos 5 años, ¿no? Y hay muy poquitas regiones que tienen una perspectiva creciente, ¿no? La mayoría tienen una perspectiva declinante y Latinoamérica también, ¿no? Eso es un desafío importante. Estas son las proyecciones que tenemos a 5 años según el Fondo Monetario, el informe del Fondo Monetario. ¿Una más? Bueno, acá traje como una diapositiva digamos, del crecimiento esperado para este año, ¿no? Relativamente benigno con Argentina, pero bueno, veremos hasta qué punto se cumple. No son mis proyecciones, tomé unas del mercado. Acá no sé, para que tengan la referencia, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, desafíos, ¿no? Bueno, uno de los desafíos económicos, obviamente, y en este contexto, es lo que los economistas llamamos la trampa del ingreso medio. Economías, con varias de las latinoamericanas, han crecido, pero en la literatura internacional los países a veces crecen y se quedan, ¿no? En una meseta, ¿no? Hay toda una discusión acerca de las causas. Una de las causas tiene algo que ver con lo que decía Lourdes, es que se van diferenciando más los grupos de interés en una economía más desarrollada y es más difícil el consenso, es
es más difícil mantener políticas de Estado, ¿no? Y bueno, y después tenemos temas institucionales, que la mayoría de los países todavía es un desafío, ¿no? El respeto del Estado de Derecho, y la siguiente. Bueno, esto que había mencionado Lourdes, que decíamos ya en otras reuniones, la necesidad de una administración pública imparcial y cualificada, que es un problema en general en la región, y para una economía social de mercado el tema del ejercicio en el diálogo, ¿no? Político y social de los actores, ¿no? ¿Qué conducta es? ¿Es una conducta de la fragmentación? Bueno, no se pueden poner de acuerdo, y las economías sociales de mercado tienden a tener actores que pueden dialogar y pueden negociar, en definitiva, ¿no? Pueden conseguir cosas en común dejando algo particular en el camino o no ganando tanto en lo particular, ¿no? Esta es una cuestión que cada vez va a ser más importante en la medida que las economías consiguen la estabilidad macroeconómica y crecen, pero bueno, son escalones, desafíos bastante sofisticados, pero que desde la economía social de mercado, digamos, es algo que podríamos plantear, ¿no? Por supuesto lo podemos discutir. El siguiente, por favor. Bueno, en definitiva, la parte positiva es que muchas economías de la región en los últimos 25 o 30 años han encontrado una senda de estabilidad macroeconómica y han mejorado no solo el crecimiento económico, sino también la difusión de los beneficios sociales al interior de sus economías. Es decir, bajó la pobreza y bajó la desigualdad, ¿no? No tanto Argentina y Venezuela, por supuesto, pero varios de los otros países. Yo puse aquí un poco los que tienen mejor calidad institucional: Uruguay, Costa Rica, Chile. Después hay otro grupo que viene siguiendo, ¿no? Como Colombia, Paraguay, Perú, como una segunda oleada de países que consiguen la estabilidad macroeconómica y crecimiento. Y yo creo, esta es mi interpretación, que en las oleadas ideológicas que hubo, el consenso de Washington muy pro-mercado y después los regímenes que propusieron más intervención del Estado, estos países son donde ese péndulo fue menor, ¿no? Y sacaron la parte positiva del fomento del mercado y también una sana regulación estatal, ¿no? Entonces, bueno, lograron ese mix ideal, ¿no? Obviamente las economías que se van polarizando tienden a lo contrario, ¿no? Y los desafíos que estaban presentes, la siguiente, por favor. Entonces, como dijimos al principio, un contexto internacional con mucha mayor incertidumbre, ¿no? Por los conflictos geopolíticos, ¿no? El auge del nacionalismo y los líderes populistas. Y bueno, creemos que la economía social de mercado, esto por supuesto es debatible, sería el marco donde uno puede analizar estos elementos, ¿no? Que les fui presentando. No me acuerdo si me quedó alguna diapositiva. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias a estas dos introducciones. A partir de ahora pueden seguir pidiendo hacer el uso de la palabra. Alejandro Williams va a hacer ahora. Él preparó unas preguntas que están hechas en el programa y se las hemos hecho llegar a cada uno de los que han confirmado la asistencia, pero como reacción y como espacio de respuesta a lo expuesto, y también, digamos, para presentar ya como propuestas, este es el diagnóstico del contexto político, económico, de una manera para entender bien cómo son las variables, cómo influye también la economía, la política, etc. Pero bueno, si quieres... Bien, bueno, lo que conversábamos con Mica es que después también tenemos unas notas de posiciones muy buenas de Lude y Marcelo para también hacer una ronda final con las reflexiones que vayan surgiendo. Como, bueno, el contexto nos plantea novedades, ¿no? Pensando también en esta actividad que venimos dando en los encuentros, que tienen que ver con, por un lado, que seguimos, ¿no? Persiste el desafío de los gobiernos autocráticos de la región sin mayor avance, ¿no?
y quizá todavía con el golpe que todavía acusamos, ¿no?, del desenlace de las elecciones recientemente en Venezuela. Entonces, volver a hacernos esta pregunta, ¿no?, de qué manera podemos apoyar a los movimientos que están, que trabajan por la democracia en estos países que están todavía dominados por regímenes autocráticos. Y la otra novedad del contexto, que está bien incógnita en el sentido de que es muy pronto para analizarla, pero bueno, nosotros también estamos acá en un centro de pensamiento que busca pensar la política y la coyuntura, es, bueno, la novedad de este régimen libertario, los desafíos que nos plantea para pensar, esto que decía algo, de cómo se puede trabajar una oposición constructiva, entendiendo que uno de los problemas, la visión del humanismo, ¿no?, de la visión que predomina en el gobierno de la Argentina, y que no deja de ser una tendencia que repercute en toda la región, tiene que ver con una concepción de la persona y del desarrollo de la persona que se sigue estrictamente al progreso material, ¿no?, y que soslaya otras dimensiones del desarrollo de lo que es una visión del humanismo integral, y por otro lado, que impacta también en lo que es el compromiso por una promoción del desarrollo a nivel global, ¿no?, y es el impacto que acabamos de ver la semana pasada también en Naciones Unidas, que quizás es una oportunidad perdida o no, pero bueno, también preguntarnos desde qué lugar se puede promover una agenda de desarrollo en este nuevo contexto frente a los desafíos que plantea este régimen acá. Y también el problema del abandono, que acá, justo en este resumen me quedaba afuera, ¿no?, pero esta idea del abandono de la paz como un objetivo de la política, el abandono de la promoción de la paz como un objetivo de la política, y a esto nos podemos remitir al discurso del presidente que parte de acá nomás unas cuadras, ¿no? Y a la vez también no nos deja de plantear oportunidades para volver a traer a la agenda temas que habían quedado soslayados en la promoción de la agenda internacional, y acá podemos plantear, por ejemplo, un tema que es central para la visión del urbanismo, que también acierta dentro del gran de interés, como puede ser la defensa de la vida, ¿no?, en lo que refiere a algunos debates bioéticos que se pueden volver a traer al ámbito público, pero para dejarlo planteado como interrogantes que nos sirvan para la conversación y que se sumen a esto que ya nos planteaban Marcelo y Lourdes, ¿no?, cómo pensar el posicionamiento internacional, y el otro tema que impacta recientemente en la agenda respecto a esta nueva configuración del escenario internacional entre China y Estados Unidos, ¿no?, qué tipo de compromiso podemos aspirar a tener dentro de un proyecto en el cual la complementariedad económica con China es un hecho insoslayable y que también nos plantea desafíos para posicionarnos en la defensa de la democracia. Y por otro lado, lo planteaba Lourdes, ¿no?, de volver a recuperar una construcción de un sentido de comunidad, porque es lo que decía Mica, que conversamos en el último encuentro que tuvimos en el Consejo Humanista, que entendemos que la comunidad es necesariamente la base asociativa del Estado, ¿no?, y un Estado que no se asienta sobre cierta base comunitaria está condenado al fracaso. Entonces, digamos, estos eran disparadores que dejamos planteados para que cada uno pueda tomar. Habíamos pensado entre 3 y 5 minutos de intervención, y también, obviamente, nos interesa mucho escuchar a los que están vía remoto, y bueno, y también que hagamos un ejercicio de diálogo propiamente dicho, no tratemos de escuchar lo que dice el otro, poner el foco en el mensaje del otro, retomar el hilo del otro, animarnos también a preguntar cuando nos queda alguna duda, cuando sentimos una contradicción, no salir directamente a responder, sino indagar primero cuál es la evidencia que está detrás de la posición del otro, y hagamos también nosotros un ejercicio de diálogo propiamente dicho. Muy bien. Bueno, está abierta quien quiera pedir la palabra. Aprovecho a saludar a Mariana, que está ahí conectada. Gracias por participar. Ay, Seba Villarejo, qué bueno que estás aquí, que te has conectado. Bueno, gracias a todos. Bueno, no sé quién quiere hacer uso de la palabra, Fernando, Tristán. Yo tengo un montón de cosas inconexas para decir. Pues está bienvenido. Es un principio. Yo se lo pido y ustedes hacen lo En primer lugar, es una sensación de
hay un encuentro previo, casi una experiencia personal de estar acá con ustedes que estamos todos con esta obsesión. Porque a veces estamos medio solos con esta obsesión y a veces se derrota por esta obsesión. Del diálogo, ¿no? O sea, estamos en un momento en el cual lo popular es no dialogar. El diálogo es un sentimiento de... Me ha tocado participar en organizaciones donde aquellos que promovían el diálogo, o sea, que eran los locos, los débiles, los cobardes, los tibios. Y nosotros nos sentíamos fuertes dialogando, por eso como nos sentíamos fuertes queríamos dialogar, ¿no? Para nosotros es un sentimiento de fortaleza. Y es evidente que esa metodología de encuentro de las personas para resolver problemas no comunes no funciona ni en lo macro ni en lo micro. O sea, en lo macro claramente, y lo macro internacional menos. O sea, no hay una posibilidad de que los países latinoamericanos hagan un encuentro como fue el Grupo de los 8 y el Grupo de Río para tratar de tener una incidencia más efectiva y sostenida sobre Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Qué pasa? O sea, en lo más básico. Y en lo micro, los barrios, los edificios están detonados por los conflictos entre vecinos. Y los grupos de padres están detonados por los conflictos del viaje de egresados. O sea, hay una crisis de la metodología de resolución de problemas comunes. A mí me parece que las reflexiones que ustedes hicieron son las que nos ponen por delante de esos problemas, pero es evidente que esas reflexiones no tienen un cuerpo social que los señale, no tienen un sujeto colectivo, y históricamente el sujeto colectivo ha sido la comunidad cristiana, y esa comunidad cristiana en sí tiene un problema de identidad que ha quedado diluido, y entonces no funciona como el sujeto prepolítico que construye esa metodología política. Eso le dije que iba a seguir con eso. Así que esa es mi primera reacción. Sí, creo que siguiendo un poco en la línea de la incapacidad quizás de encontrar soluciones macro y micro, yo estaba notando, escuchando a Lourdes, esta dicotomía entre sociedad que se expresa y sociedad que tiene una incapacidad por resolver sus propios problemas y que desvía el problema siempre a otro. O sea, el problema mío es por culpa de y yo creo que también esa incapacidad de diálogo habla de una continua tercerización de los conflictos. Siempre mi conflicto me lo debe resolver otro y es culpa de otro. Yo creo que esa sociedad compleja, que se ha ido complejizando cada vez más, hace que los problemas no los asumimos como nuestros y sí asumimos y asumimos siempre culpable con un otro. O sea, pero a la vez tenemos la capacidad de expresar. Entonces estallamos todo, hacemos supuestamente terapia de vomitamos todos los catarsis de nuestros problemas, pero nunca pensamos en que hay sujetos concretos con los que pudiéramos sentarnos a conversar a ver si hay una manera de resolverlo de parte de nosotros. Y por otro lado, me pareció también muy importante la cuestión de la construcción de un Estado profesional, que a la vez, para mí, tiene que estar acompañada por una comunidad subsidiaria, ¿no? Como que tiene que haber esa posibilidad de que las comunidades también empiecen a converger para resolver sus problemas, a partir de que también hay un Estado que empieza a converger en sí mismo para resolver los problemas que tiene que resolver a gran escala. Y entonces o sea, como que el Estado también, como se despersonaliza y dice, nada, yo sigo las órdenes, yo estoy acá porque fulano lo puso y fulano. Y entonces no hay también una relación profesional con el problema. Es decir, bueno, yo vengo acá a resolver esto y soy especialista en esto y tengo un equipo de especialistas, sino los especialistas quedan abajo de
una loma de cargos que son políticos. Yo creo que ahí hay como una desconexión con la profesionalidad, que al final es tener en cuenta las palabras, las ideas y los conceptos que nos pueden lograr, por un lado, dialogar y por otro, resolver. Entonces, hay una, o sea, tanto las comunidades, por lo menos lo veo así, se desprofesionalizan con comunidades, o sea, pierden su posibilidad de dialogar para resolver cuestiones comunitarias, y por otro lado, el Estado también se vuelve. Sí, creo que en algunos de los encuentros surgió el tema con Mauricio, cuando hablaba de ciudadanía, de formar un ciudadano responsable, no solamente sujeto de derechos, sino también de responsabilidades. Eso es algo que falta, digo, en el contexto actual, siempre reclamando los derechos y no asumiendo responsabilidades, y esa contribución al bien común Bueno, yo tenía un punto que no quise ser más larga sobre la civilidad porque me parece que lo habían tratado, ¿no? Pero eso es parte de sentirse parte. O sea, cuando vos te sentís parte de esa comunidad, te comprometés porque te importa. O sea, vos lo ves en un club. Cuando vas a jugar y está la cancha rota, vas a ver a las autoridades con tus compañeros a decirles que la cancha no está bien. No, es que él te muestra el presupuesto, mirá, no llegamos. Bueno, che, hacemos una colecta. O sea, hay un compromiso con lo que pasa porque lo sentís propio. Si vos no lo sentís propio, por eso yo vuelvo a lo de la pertenencia. Hay un punto, yo coincido que los actores se tienen que comprometer, independientemente de profesionalizar, pero el compromiso no puede ser impuesto. Tiene que ser que algo que yo sienta que a mí, que al futuro mío es mejor estar comprometido. Si no, estamos siempre con la cosa de un Estado que te persigue para un bien que vos no percibís propio. Yo creo que eso es lo que está roto. Esa idea de que el Estado está jugando el partido para vos, no para otros, para una casta o para un... sino que somos todos una comunidad que nos organizamos de esta manera. Yo no paso el rojo porque choco. Y ya sé que es así, es para mi bien, pero muchas leyes las violo porque no considero que son para mi bien. Entonces, ahí es donde está el punto, me parece. Sí. Bueno, primero, gracias por la invitación y sentirse que uno puede hablar en un idioma común. Creo que nosotros tenemos un trato común que nos permite que lo que estamos diciendo sabemos lo que quiere decir. Tenemos unas términos y las palabras las entendemos de una determinada forma, no muy rebuscada, pero mínimamente compartimos ese concepto común, lo que hace que después cualquier evolución que hagamos hacer respecto de cada uno de los temas, sabemos de dónde se desprende y qué es lo que hay atrás. Y esto es como lo quiero referir con lo que dijo Lourdes, que yo lo político, que considero que es una característica consustancial del ser humano, siempre requiere e implica la presencia de la vinculación con otros. Nuestro vínculo con el otro. Una de las primeras inquietudes, creo que un vínculo común, es encontrar un orden, el orden en el cual nosotros podemos vivir y podemos, además, no solamente vivir cada uno de nosotros como individuos, sino convivir como ciudadanos. Luego estoy hablando, entonces vuelvo al tema de los puntos en común. Ahora, ¿cuáles son esos puntos en común? Y yo les mandé, yo recién acabo de mandar un ejercicio que yo hice, personal, muy específico respecto de un partido político. Mandé un artículo que salió ayer en una revista vinculado a uno de los partidos, en el caso del PRO, como definición respecto a los valores políticos en común tenés que tener mínimamente para que todas las políticas públicas que vos pretendés desarrollar o diseñar con tus limitantes, tus fundaciones, respondan a un mínimo sustrato común, porque si no, después cada uno no te definís. Si vos no definís cuáles son esos, mínimamente, cuáles son esos valores, ya sea morales o principios, o vinculados al orden político, después cada uno, en definitiva, en los mismos términos,
ponerle paz, igualdad, justicia, solidaridad, no se entiende de una forma totalmente diferente, aún dentro de un mismo partido, que es la herramienta que tenemos nosotros para, teóricamente, para ejercer nuestra parte de lo político en la construcción de un orden. Por supuesto, después lo político lo tenemos que ejercer nosotros cotidianamente en nuestra calidad de ciudadanos para construir un espacio público común. Pero entonces, en primer lugar, creo que nosotros deberíamos tratar como sociedad de definir esos valores o principios que, repito, distingo entre los valores morales identificados a orden político, valores liberales o democráticos, liberales y republicanos, que yo entiendo que son las tradiciones que conforman nuestra democracia posible, más allá de los valores morales que entendemos nosotros por igualdad, por justicia, por solidaridad. No llaman por libertad, porque podemos hablar de libertad, pero una cosa es libertad negativa, clásica del liberalismo, otra la libertad positiva que puede terminar que alguien se adopte y quiera traer la palabra verdadera y después derivarla a los demás. Es un exceso de participación que en definitiva termina en una contradicción. Y por otro lado también lo que implica una libertad, teoría política llamada republicana, diferenciada en definitiva de la demócrata y de la liberal. Entonces, claro, este es un tema que está vinculado con la polisemia de los términos, con la liquidez un poco de la sociedad, esa sociedad líquida, donde aparentemente todo es lo mismo, y una mala solución también que no alcanzamos en ese trade-off que vos hablabas entre la diversidad por un lado, características como que de los valores que tienen las democracias actuales, y de un orden también que requiere de mínimos acuerdos. Eso todavía no lo hemos pensamos ni siquiera que puede haber, hablando de absoluto, pero acá siempre vamos a echar los extremos. Nosotros debemos ser capaces de construir, porque siempre estamos hablando de algo en el medio, no quizá en el medio de un segmento del centro, un segmento que une la izquierda por un lado y la derecha por el otro lado, y vos te vas yendo más acá o más allá. Sino el centro pensando en una esfera, donde vos tenés ahí, tenés las personas en el medio y vamos tomando cuáles son aquellas cosas que me parece que nos hagan mejor, sobre todo para participar en esa construcción común que implica el orden político, que, como dijeron ustedes recién, creo que excluye al ciudadano. El orden político está pensado liberal, está pensado para instituciones que van a solucionar y van a ser suficientes hasta para un pueblo de demonios, cuando en realidad después la actuación de cada uno de nosotros cotidianamente es lo que va construyendo en definitiva y lo que va sirve de insumo también para las instituciones liberales. Si las cosas vienen podridas, a mal formadas por parte nuestra todos los días, así va a llegar, y eso es lo que sucede. Y por otro lado también un trade-off que no lo tenemos también solucionado o bien resuelto entre la idea de una ciudadanía cosmopolita. Yo también tengo 3 nacionalidades, pero por otro lado también la vida en comunidad, en materia así de ideología también a veces nos lleva a extremos, un comunitarismo también, llámese de teoría política, de Michael Sandel, un comunitarismo que también por otro lado cierra y termina en los comunismos de derecha. Pero bueno, creo que en definitiva, para dejar con esto, es comprometerse. Creo que nosotros tenemos que comprometernos, estamos comprometidos, tenemos que animarnos a salir nosotros de un corset que nos viene impuesto por afuera y también una parte autoimpuesto para poder salir por esto que estamos diciendo. Tenemos temas desconexos y son todos una variedad de temas e inquietudes desconexas, como creo que la sociedad la tiene, y que poco hace o poco considera que tiene que hacer hoy en este tipo de que vivimos hoy para tratar de encontrar puntos en común. Gracias, Mauricio. Tenés la palabra a Capitán y los que están online, si quieren tomar la palabra, pongan como levanten la manito. Vamos con información profesional con los temas conexos, ¿no? Lourdes había comentado de militar la democracia, militar la pertenencia a un grupo que nos excede nuestro interés personalísimo. Y ayer, justamente hablando de lo que comentó
uno de los consorcios de traslados. Mis chicos ya están en el colegio, así que ya no pertenezco a su grupo. Y empecé a ver a lo último que venía muy mal, ¿no? Por el grupo de mail, ahora lo de WhatsApp no me importa. Pero, bueno, el conflicto también surgen típicamente, y entonces dije, bueno, tengo que comentar algo, y lo que se me ocurrió fue ir a los datos, a los números, ¿cierto? Que en un breve ejercicio colocándose algunos porcentajes para iluminar qué era lo relevante y qué era lo no relevante para ordenar la discusión, ¿no? Y después la siguieron otros. La mala noticia para los que estamos acá es que nuestra prudencia, que es una característica que tenemos que tener y tenemos que analizar y contemplar, debería ser una actitud activa, una prudencia activa, porque las fuerzas políticas y sociales y económicas, el devenir automático, no creo que nos lleve a un estado mejor. O sea que se requiere, no es que lo venían pensando, pero ahora me cayó la ficha de nuestra participación en un rol mucho más activo, de donde nos toque. Habías mencionado recién también lo de la marcha, lo que es hoy, que es mañana, perdón, por las universidades públicas, el tema del presupuesto, ¿no? Como para forzar de alguna manera. Había un viejo programa hace 20 años, ¿no? Que Matías Martín decía que era del tacho, ¿no? O sea, que era del tacho, como una caja negra que no podemos empezar a preguntar cómo es el sistema de ingresos, cómo es el sistema de asignación de utilidades, de presupuesto, cómo es. Prácticamente te ponen en un lugar, o del otro lado también si estás discutiendo que se necesita presupuesto para educación. ¿Para qué parece que eso es utilidad? Entonces, y son palabras reales, no las invento ahora, sino que están. Así que me parece que de parte nuestra, digamos, lo que tenemos una visión y estamos sentados acá y estamos participando en entidades intermedias o en lugares de trabajo, tenemos para aportar más que el análisis solamente, ¿no? El qué, no sé, cada uno sabrá, pero me parece que lo que nosotros miramos, hacemos y sentimos, hoy es cotizado, aunque la gente todavía no se dé cuenta, pero en algún momento no es ser árbitros, es poner racionalidad donde no la hay, poner paños fríos, invitar al diálogo, ¿no? Un viejo amigo que tenía que negociar por primera vez con sindicalistas y que no estaba habituado, y él entonces comentaba a un recién llegado el método, ¿no? Y decía que primero le invitaron a un asado muy largo. Tenés que olvidar en 3 o 4 horas de asado y no se hablaba de nada de lo importante hasta el final, ¿no es cierto? Entonces ahí las posiciones se agrataban, se aceptaban y después se encaminaron, me parece eso. Y recuerdo que ese método, por ejemplo, lo utilizaron también las entidades ligadas con el campo, cuando por un error de cálculo en el año 2008, el gobierno en aquel momento creyó, positivo, iba a quebrar una unidad que no existía. De hecho, ya venían trabajando hace mucho tiempo en hacer actividades comunes, ¿cierto? Para conocerse, para viajar, para ir a un lugar y estar. Entonces ya la otra persona no es paciente de identidad, es alguien que, como yo, es hincha de Boca y sufre el actual presidente de su ¿no? O, en fin, tenemos hijos que son lo común, tenemos problemas y demás. Entonces yo creo que lo que nos toca es esto, y nada, porque puedo sumar, pero los temas que se aprueban. Gracias, Tristán. Sí, esto de estar de un lado o de otro es difícil, parece que nos obligan a comprar un paquete completo y no podemos criticar. Mariana, es tuyo el micrófono. A ver si... Hola, muchas gracias por la invitación. Ayer no pude estar, pero ha sido muy interesante y valioso poder escuchar estas reflexiones y poder tal vez compartir algo
que me resuena de ellas. Y yo quisiera señalar dos temas que me parece que al menos hoy no están tan presentes en las exposiciones y que sin embargo tal vez son muy fundamentales a la hora de entender los desafíos y tal vez los cambios que pueden derivar de ello. Uno es el fenómeno que se ha mencionado, igual del populismo, porque una cosa es la polarización, pero creo que nosotros hemos estado viviendo en Latinoamérica en los últimos años y eso ha deteriorado mucho la democracia, populismos de izquierda y de derecha. Y la verdad es que eh, eso ha contribuido a deteriorar la confianza y también a aumentar la polarización y a no resolver los problemas. Los problemas se agudizan así. El deterioro de la calidad de la política ha sido vertiginoso y creo que y la desconfianza de la ciudadanía y la falta de representación, como aquí se decía, el populismo no favorece finalmente que la gente se sienta contenta de las decisiones, sino que finalmente redunda en que la gente ve que, que los políticos están buscando satisfacerlos, pero no resolver los problemas reales. Y lo segundo es el tema de la seguridad, porque eh, el, por lo menos en algunos países, como en el caso de Chile, es tan fuerte la penetración del crimen organizado en el último tiempo. Y hace poco asistí a una conferencia del general Oscar Naranjo, que es especialista en el tema, él fue jefe de la policía en Colombia, y él decía que en América Latina hay 700 organizaciones de crimen organizado que son multinacionales y que son muy grandes, y que hay 2 millones de ciudadanos presos en América Latina. Y la verdad que hoy día lo que, por lo menos en Chile, es el tema fundamental, es el miedo y la inseguridad por el tipo de delincuencia que penetra con el crimen organizado. El aumento de los asesinatos, el sicariato, cosas que nosotros aquí no conocíamos. Y, y yo creo que eso es una reflexión. La segunda, yo creo que la tendencia tan polarizante está aburriendo a la ciudadanía. Eh, y es interesante lo que ha pasado en Chile. Nosotros tuvimos 2 ejercicios constitucionales, uno en que ganó la extrema izquierda y que nos presentó una propuesta, pero absolutamente radical. Por ejemplo, dividir a Chile en 11 naciones, un país plurinacional, cuando nosotros tenemos una población indígena de 1,5 millones en 20 millones. En fin, y situaciones muy descabelladas y muy radicales en términos del feminismo, etcétera. Y fue rechazada por un 62% de los ciudadanos. Y resulta que se elige como contraparte para hacer un nuevo intento constitucional a un sector de extrema derecha. Y eso también fue rechazado ampliamente por la ciudadanía. Entonces, la gente no quiere la polarización. Y nosotros estamos viendo en Chile como un retorno o como una demanda de sensatez. Y ahí va mi tercera reflexión. Yo creo que hoy día esa demanda no tiene actores que estén eh, con mucho poder. O sea, hoy día los gobiernos y oposiciones
muy radicalizado y muy difícil de poner de acuerdo. Y entonces dialogar para resolver, ver un orden que haga posible la convivencia en temas de inseguridad, establecer mínimos comunes que no es un promedio, sino que si lográsemos constituir eh, un discurso político y que llegara a tener representación popular, pero un discurso que rompa este estancamiento y que pueda aliarse o con la izquierda o con la derecha, pero no, pero haciendo las propuestas. El mínimo común, yo creo que no puede ser, por ejemplo, aquí estamos discutiendo una reforma previsional y entonces va a aumentar en 6% la cotización. Y entonces la discusión es cuánto va a reparto y cuánto va a cotización individual. Entonces, el mínimo común sería 3 y 3, pero 3 y 3 no resuelve el problema. Entonces, ¿cómo se establece? Claro, ¿cómo generamos algo que permita influir para romper estos empates desde esta mirada de defensa de los valores democráticos, de la socialdemocracia y de la democracia, del humanismo y también de la economía social de mercado? No sé si fue muy confuso, pero quería como aportar eso. Perfecto. No, el tema del crimen organizado es otra de las razones por las cuales la seguridad está siendo erosionada la democracia y el poder fáctico también, ¿no? También condicionando los partidos políticos y de hecho la competencia es real de la narcopolítica y que aquellos partidos políticos que por ahí son financiados o son más espurios, digamos, que por ahí reciben fondos sin importar quién, y aquellos partidos políticos o políticos que reciben financiamiento con una manera más estricta, honesta, siguiendo la ley, y ahí hay obviamente una clara desventaja digamos, en el juego del hacer política, ¿no? Porque el crimen organizado no solamente se mete en el juego de la política y genera inseguridad al ciudadano, sino también, digamos, ya condiciona al Estado en el dominio de la territorialidad, y eso se ve en México. Hoy yo creo que siempre decimos, bueno, Cuba, Nicaragua y Venezuela lamentablemente son las 3 dictaduras en la región. Hay que ver qué pasa con Bolivia y con México. En México, con el crimen organizado que ya ha ido, históricamente ya en democracia, incluso con los dos gobiernos del PAN, de Felipe Calderón y de Fox, al ser un país federal, el PRI nunca dejó de tener dominio de muchos de los estados, el crimen organizado domina muchos de esos estados, y ya el poder fáctico está más de ese lado que de quien asuma la presidencia. Y con la última medida que tomaron en México, estaba Julio Castillo en un momento conectado, pero bueno, de México como para poder por ahí comentar el tema, pero la última medida que tomaron de democratizar la justicia, que fue un intento que se vivió acá en Argentina, pero que es un avance claro del poder ejecutivo hacia el poder judicial, se pierde la independencia judicial y es simplemente un juego para la impunidad de la corrupción, del crimen organizado, etc. Entonces es simplemente dejar totalmente indefenso al ciudadano de esos abusos de poder y el avance de la violencia. Sí. Yo solamente destacar algo que dijo Mariana de toda la crisis que genera todos estos organismos paranacionales, digamos, de crimen organizado. También tener en cuenta que las dictaduras de la región como Cuba y
Venezuela, que han venido a ser medianamente Cuba, por lo menos no tan expuestas como Venezuela, narcodictaduras, o sea, dictaduras que están negociando todo el tiempo. En los años, no sé, 70 y 80, Cuba lograba la desestabilización promoviendo una agenda ideológica. Ahora esa ideología perdió su rumbo, su concepto, y es mucho más pragmática. Entonces, como eso, además esas organizaciones muchas se articulan con estos estados y entonces tienen más fuerza, tienen territorio, tienen posibilidades, lugares donde asentar todas esas tramas y donde desestabilizar las pobres democracias latinoamericanas. Yo creo que hay un factor ahí que es importante también, que son estas dictaduras que están muy cerca, casi que son, bueno, Leopoldo y Maduro reconocidos como capos de distintas bandas. Carolina Rivamose quería Bueno, gracias. No, ante todo, gracias por invitarme. Me preguntaba si no era importante sumar al debate, capaz que lo da por supuesto, pero me parecía importante este énfasis en la pertenencia a comunidades, que me parece central para pensar la política. Agregar también, y también el tema del profesionalismo del Estado, que me parece interesante, necesario, deseable, pero también advertir un poquito, no esperar tanto de la situación. Quizás lo que salvó a la Argentina, quizás, es que el Estado no fuera tan profesional. Digo yo, estoy lanzándolo así, pensando un poquito en voz alta, me tomo la libertad de hablar un poco sin pensarlo y también pidiendo la corrección de ustedes. Porque, por ejemplo, yo doy clase, gracias a que el Estado no es tan eficiente en la inspección de los contenidos que quiere que se bajen, o lo que sea, también todavía hay ciertos resquicios de libertad. Es como que lo que quiero sumar, quizás aporta, quizás no, es cierto, una advertencia a que la intromisión estatal es peligrosa. Entonces me parece que es importante, o puede ser peligrosa. Me parece importante la pertenencia a las comunidades y el afianzamiento de los vínculos empezando por la familia, los pequeños pelotones de la sociedad y las sociedades intermedias, qué sé yo, sobre todo para no esperar tanto del Estado. Me parecía que había que ponerle sumar ese detalle. Sí, está claro que lo que buscamos, creo que es el fortalecimiento del Estado, pero siempre valiéndose del principio de subsidiariedad, donde ahí le pone límite a la intervención del Estado, digamos, que se vale la libertad. Sí, en el caso está buena la advertencia porque es lo mismo que en seguridad lo vemos mucho, está bueno poner cámaras, pero si el que manda es el que quiere que te pongas, que te tapes la cara, tiene la cámara para ver si no te la pones, entonces hay un límite. Pero la seguridad te genera esa discusión, digo, es un tema súper amplio. Pero cuando yo hablo de profesionalidad estoy hablando como es Cancillería, como es la FIP, que son los lugares más profesionales que tiene hoy el Estado argentino. O sea, generar en los lugares donde vos necesitas expertise y donde no pega tanto lo ideológico. Porque justamente lo que permitió el patrimonialismo del Estado es esa persecución. Yo viví persecución ideológica siendo funcionaria, o sea, que no te pueden ver charlando con alguien pensando distinto. Eso no tiene que ver con la profesionalidad, porque yo no llegué ahí por técnica, sino por política. Si vos llegás por técnica, si vos, digo el director de hospital porque es el más fácil. Si vos sos director de hospital porque venís siendo antes algo dentro de la carrera de salud, y es como en Cancillería, no es que no hay gente, no hay diplomáticos que jueguen en uno o en otro lugar, pero la política nuclear y la espacial se sostuvieron gracias a los profesionales, si no, no las tendríamos, o la Antártica. ¿Por qué? Porque cada vez que viene un político, como no sabe nada, va el profesional. Entonces digo, en ese punto, pero coincido con vos que hay una dicotomía. Quiero agregar a la conclusión, si me deja algunas cosas. Me parece muy interesante trabajar lo simbólico. Yo creo que una de las cosas que ayuda a servir a la pertenencia es lo simbólico, es la camiseta, claramente la camiseta. O sea, ¿querés que la gente sienta más la Universidad Católica? Hacer competencias deportivas.
te genera pertenencia, ir a ser hinchada o ir a jugar un partido. Digo porque a veces uno desprecia casi los rituales. Las tradiciones tienen que ver con eso, ¿no? Cuando se puso el desfile militar como algo militarista, perdió sentido. Cuando se lo puso como algo que, o sea, todo lo ritual genera, entonces yo creo que lo simbólico hay que trabajarlo, en todo sentido. O sea, cuando toca una organización y viene un acto patrio, generar el acto, hacer que las personas sientan lo que está pasando y por qué tiene ese signo. No sé, me parece que, yo siempre dije, el Mercosur tuvo un gran problema que tuvo que ver con lo simbólico. Si vos en la aduana hubieras hecho pasar a los del Mercosur por un lado y a los otros por otro, ya generabas algo. La gente, por ser del Mercosur, sentía una pertenencia. Digo, ese tipo de cosas son súper importantes y a veces se las desprecia, hablando de acciones concretas. Después, en relación a lo que planteaba Mariana, que me parece muy interesante, dos cosas. Creo que el tema del crimen organizado es uno de los problemas que los estamos poniendo a nivel nacional y son globales. Se tiene que tratar como el medio ambiente o como la pandemia. No tienen alternativa de solucionarse a nivel nacional porque no hay ningún estado que lo haya solucionado. Colombia lo mejoró apretando, hoy Ecuador está con un conflicto tremendo. Se corre. O sea, son problemas. Hay un analista nuestro que dice que donde no hay violencia es porque se arregló con el narco. Cuando hay violencia es porque no quisieron arreglar con el narco. Y si vos mirás cada uno de los lugares, hay algo de eso. Entonces es preocupante porque la solución nos repele esa solución a los valores nuestros. Entonces no hay alternativa de solucionarlos individualmente y creo que eso es una conciencia que tiene que tomar todo el líder político, porque no es yo voy a solucionar problemas de la provincia de o del estado de, no hay una alternativa en ese lugar. Hay que generar interagenciales, una inteligencia mucho más profesional, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con el tema pero que son globales. Por lo menos desde mi punto de vista yo transité mucho estos temas y me parece que es súper importante que lo pongamos en la lista de temas globales y no en la lista de temas nacionales. Y después lo otro que me parece interesante es que me lo dijo, que lo nítido no necesita ser fanático. Creo que se unió lo fanático con lo nítido. Nosotros podemos pensar lo que pensamos y no ser fanáticos. Yo lo viví muy fuerte con la discusión del aborto de los dos lados. Digo, yo puedo estar en contra del aborto y hablar con alguien que está a favor del aborto creyendo que ella cree que es lo mejor. Y tratando de con ella encontrar alguna otra política que nos ponga en común. Cuando vamos a votar en contra, pero alguna política que nos ponga en común para defender a las mujeres y a los niños. Pero si yo siempre voy a pensar que la otra es una asesina y la otra va a pensar que yo soy una atrasada, no hay ningún encuentro ahí. Digo porque estoy nombrando un valor que a nosotros nos toca tan fuerte, pero digo, en algún punto, ser nítidos no significa fanatizarnos. Y creo que ese es un gran reto que tenemos, que es generar nitidez en lo que pensamos con una mirada argentina, donde el otro es importante, o argentina, o chilena, o venezolana, digo, pero donde el otro es, o diría latinoamericana, yo soy súper subregionalista, por lo menos. Y no es racionalidad lo que tenemos que mostrar, es empatía. Es mucho más que racionalidad, porque la racionalidad también nos llevó a lugares oscuros. Es empatía, es entender que somos parte de lo mismo y que yo al otro lo considero parte. Entonces me parece que es un poquito más que la racionalidad, es una empatía más vinculada con que nos sentimos parte de esa comunidad. Y que a mí me gusta mucho lo que dice un militar amigo cuando habla de su profesión, es sentir que hay algo que uno trabaja o por algo más grande que uno mismo. Cuando vos podés transmitir eso en la educación, de que la vida es algo más que uno mismo, es mucho más fácil después entrar con otros valores. El problema es cuando lo más importante soy yo. Pero cuando yo, porque él dice, ¿qué es lo que pensás cuando estás en la guerra? Y no pensás en tu patria, pensás en tu familia, es en algo más que en vos, ¿no? Esa idea de algo más que uno mismo. Bueno, nada, una cosita. Sí. Hace falta también para todo esto una narrativa. Yo creo que muchos de nosotros pensamos, se nos han dicho que la ideología, hoy la ideología y todas las cosas que pensar ha sido social de izquierda. Nosotros tenemos que generar
aunque no elabore, por lo menos que sirva para alinear, para entender exactamente qué es lo que queremos decir, aunque no seamos, no lo podemos fanáticos, pero en general, ¿qué fue lo que hizo que sea ley mismo que llega así? La palabra narco, no sé cuánto. Pero lo que hizo el otro día fue, en los asuntos de construir la narrativa, de los primeros pasos, fijar hitos. Y se fue señalando hitos. Los que quizás fueron tirados por uno mismo, con él mismo. Fue al lado, no sé, otra cosa, y eso después a la larga va conformando todo un relato que hace que la gente vincule con ciertos acontecimientos muy feriados, se ponen anunciados así, pero en definitiva generar una narrativa respecto de todo lo que Sí, la pandemia, porque entiendo que no va a estar Juan Miguel, ¿no? Juan Miguel, justo iba a comentar, está sin internet porque estoy escribiendo, no, evidentemente Juan Miguel Mateos, diputado nacional de Venezuela, bueno, tenía que conectarse por ahí, o está sin conexión o en alguna reunión por ahí de importancia, y quería aprovechar a disculparlo, pero no sé si en algún momento se conectará, pero a tomar el ejemplo de Venezuela como parte de la narrativa de esto que decíamos, del tema de la importancia de que el ciudadano tome responsabilidad. El 28 de julio el ciudadano venezolano tomó un protagonismo y se hizo cargo en ese proceso de transición. Y uno que viene trabajando y acompañando a los venezolanos hace 15 años en esta defensa por la democracia, yo vi un antes y un después en las elecciones cuando puedo estar en Venezuela en 2012, donde vos veías a muchos, militantes de la oposición y gente comprometida que salía a defender la democracia, pero ese armado era como claramente la oposición. Ahora lo que se vio era que las que estaban ahí defendiendo las mesas de votación, de votación, eran todos, más allá de la oposición, era como realmente la oposición o la oposición, el ciudadano en general. Lo que pudo hacer ahora la oposición de realmente hacer valer las actas y hacer valer que realmente Maduro perdió las elecciones fue la ciudadanía. Y ahí el ciudadano realmente creo que todavía es una lucha que obviamente la están dando contra un narcoestado, como decíamos, y en la comunidad internacional nos toca seguir acompañando hasta el final a María Corina Machado y a todo venezolano. Pero creo que ahí, ellos han tenido que aprender la lección, lamentablemente, en esta lucha por la democracia, contra viento y marea, creo que es parte del aprendizaje que han tenido ellos como fundación. Quería rescatarlo aprovechando que lo equipando a Juan Miguel. No, porque pensaba que podemos hacer un repunto ahora, para no pensar cómo bajarlo, no puedo siempre la pregunta y somos el pensamiento de los asesores civiles, que también nos interesa no quedarnos meramente en el debate de ideas, sino ver cómo esto lo podemos encarnar, ¿no? En lugar de cada uno, en una actividad que logre responder un poco a estos desafíos que decíamos, que nos planteaba el contexto. A mí se me venía en la cabeza cuando hacía la introducción Mica, cuando Daniel Nerariti habla de la democracia compleja, ¿no? Es el desafío que tenemos, ¿no? Y él dice una cosa que me parece muy interesante, dice, la democracia compleja es un sistema que tiene una inteligencia en sí mismo, pero demanda a la vez de ciudadanos inteligentes, ¿no? Y la democracia se beneficia de la complejización de la sociedad, ¿no? Porque el pluralismo es un valor para la democracia, pero a la vez esa mayor complejidad la pone en jaque, ¿no? La pone en peligro. Si nosotros... Entonces, a mí se me venía a colación este comentario que hacía Tito de la terciarización. Terciarizamos los problemas y terciarizamos la solución. No nos asumimos ni parte del problema ni parte de la solución. Y este es el gran desafío de la democracia. La democracia es cada vez más compleja, cada vez demanda más de nosotros, cada vez demanda que nosotros comprendamos más esa complejidad y cada vez que estamos más lejos de hacerlo. Porque, y ahí conecta con este punto de Lourdes, porque no lo asumimos, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que apareció reiteradamente, este problema de la pertenencia, ¿no? Cómo generamos ese sustrato comunitario que necesita un Estado para no fracasar y que justo ahora en las últimas reflexiones volvió a aparecer.
A mí hay un libro que me encanta, que siempre lo recomiendo, que se llama Los límites del patriotismo, un libro viejo de 1999. Es un ensayo, empieza con un ensayo de Martha Nussbaum sobre su propuesta de la educación cosmopolita y después le invita a distintos autores a los que le conté. Y hay dos ensayos muy breves, muy buenos de Michael Balzer y Charles Taylor, de una postura comunitarista, ¿no? Pero interesante, ellos le dicen, Balzer le dice, fíjate que vos para hablar de ella dice que tenemos que deshacernos de los afectos particulares, de una especie de aprehensión, Martha Nussbaum, que a mí es una autora que me encanta, una especie de aprehensión a los afectos particulares, porque ella entiende que todos los problemas, ¿no?, empiezan en algún punto ahí, ¿no? Y Balzer le dice, fíjate que vos tenés que decís que yo tengo que poder reconocer al ciudadano de la India como un vecino. O sea, la categoría de vecino es inescindible de tu planteo. No podés soslayar que el primer lugar donde yo aprendo a valorar a la persona es en el encuentro con el cercano, con el amigo, con el vecino. Y Charles Taylor, en su ensayo, él dice, el problema del planteo de la educación cosmopolita es que una democracia para funcionar necesita dos cosas. Que yo sienta que mi suerte está atada a la de la democracia, de mi país, y que yo me sienta personalmente vinculado en algún punto, ¿no?, esta es la pregunta, con mis demás conciudadanos, ¿no? Yo necesito, la democracia necesita que yo sienta, ¿no?, que la suerte de los argentinos, de los demás argentinos, no me es ajena de los demás venezolanos, ¿no? Entonces, este es un desafío, porque cuando nosotros pensamos, claro, porque a mí se me viene cómo le estudia este tema Steiner. Steiner dice, lo societario, el ámbito societario como forma asociativa, es el ámbito en el que yo me paro frente al otro como un objeto. O sea, la sociedad es una sociedad comercial, ¿no? La sociedad tiene un objetivo, un fin, ¿no? Nace a partir de un tanto, y todo lo con lo que yo interactúo es como para un algoritmo. Para un algoritmo yo le introduzco al algoritmo la persona para que el auto que se maneja por inteligencia artificial no atropelle a la persona, pero no deja de ser un objeto para el algoritmo. ¿No? Para la sociedad, ¿no? Personas y objetos son medios para ese fin que perseguimos un poco, ¿no? Lo que califica a la relación comunitaria es el reconocimiento del otro como un sujeto, ¿no?, que tiene sus propios fines, que tiene su capacidad de darse fines y todo. Y lo hace más difícil. Lo hace más difícil de hablar. Te incomoda, porque es Exacto. mucho más fácil si fueran objetos. Pero hacer un sujeto te incomoda porque no es como vos querés que sea. Exacto. Por más que a vos te parezca verdadero, digo, ahí está la tensión. Ahí está la tensión, pues yo no puedo pasarle por encima porque eso no se propio fin. Déjame decirte algo que me parece interesante relacionar esto. Digo, porque no es solo que mi destino vaya con el de todos, que es un poco lo que estás diciendo, sino yo siempre le doy un ejemplo pseudo inventado, pero que me parece que es muy gráfico.